En este día tengo mucho sobre qué hablar y prefiero en esta mañana hablarles un poco más pausado porque se trata de una enseñanza y seguramente trataré asuntos muy sensibles que no sé qué me pueda costar, pero lo cierto es que mi Dios, todo lo que me ha hecho son bienes, y por tal razón y tal motivo me siento comprometido con Él para hablar la verdad, así me cueste mi propia vida o mi propia libertad. Pero hay muchas cosas que uno no puede callarse. El salmista David dice que él fue con la multitud a la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El pueblo de Dios debe celebrar fiesta, porque tenemos a un Señor Jesucristo que Él triunfó sobre la muerte. Aleluya. Que Él triunfó sobre las fuerzas infernales. Todo ello quedó derrotado, porque nuestro Señor Yeshua se levantó al tercer día en contra de todo pronóstico de las autoridades romanas y judías al servicio del gobierno romano. Para él no fue un obstáculo la piedra que estaba puesta en la puerta del sepulcro. No, en absoluto. Y si esa piedra fue removida, cualquier problema que haya contra la iglesia también será removido. Amén. Quiero que leamos en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Veo que hay muchos pastores amordazados y pareciera que les diera miedo decir la verdad respecto de lo que está sucediendo con las iglesias cristianas. Pero es el momento de que aquellos pastores de verdad puedan expresar a la luz de las Escrituras lo que está pasando y lo que puede pasar en Colombia y en muchos países del mundo. Vamos a leer alternadamente. Leo un versículo y les participo para que lean el siguiente. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres,
un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces el hijo vecino inmediato en su casa tomarán el número de las personas conforme al tomar de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Yo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada de fuego en panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta el día de mañana, y que era hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Yahweh. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y aplicaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para quedar durante vuestra generación. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, así mismo en el 7º tendréis una santa convocación, y una obra se hará en él, excepto solamente que preparéis y que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde la mañana por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerás en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. 3 panes sin levadura. Amén. Pueden sentarse los que estén de pie. Y vamos a estudiar un poco la palabra de Dios en esta mañana. Aquí se habla de unas fiestas. Y precisamente las naciones, aparte de Israel o Israel, voy a utilizar algunos términos hebreos, porque en hebreo Israel
se pronuncia Yisrael. Aparte de esta nación escogida por Dios, en cabeza del patriarca Abraham, como ya lo hemos dicho, es la estirpe del pueblo hebreo, que es estirpe, es tronco, raíz. Entonces las naciones que no son Israel se llaman, las naciones gentiles se llaman Goyim o gentiles. Sabemos que a través de la historia, desde épocas muy remotas, el ser humano se ha ideado sus dioses, dioses de madera, de plata, de bronce, de oro, etcétera, de madera. Y ante ellos se han postrado y aún también les han celebrado fiestas. Una de las ciudades donde más proliferaban dioses era en Atenas. Los atenienses celebraban sus fiestas, tenían dioses, muchas naciones, dioses grandes, a los cuales les tenían mucho temor, les pedían con mucho respeto, porque eran dioses para ellos muy poderosos. Pero también estaban los dioses caseros. A ellos les pedían con mucha confianza, con mucha familiaridad. Tan es así que, ejemplo, Labán era una persona también politeísta, tenía sus dioses. Pero fíjese usted, haciendo un poquito de aclaración en cuanto a las costumbres de muchos lugares, estaban los caldeos, habían escritos como los de Nuzi o el mismo código de Hammurabi. Había ciertas leyes que favorecían, por ejemplo, a los poseedores de esos dioses caseros. Ejemplo, ¿por qué Labán, cuando sale Jacob con su familia y nota la desaparición de sus dioses, sale no solamente por sus hijas, sino para saber quién había hurtado sus dioses? ¿Qué había con eso? Es que había una ley que el hijo que poseía esos dioses tenía mayor parte de la herencia, y después de la muerte de su padre, él se constituía en jefe del clan familiar. Pero ahora bien, siguiendo con el orden que he enfocado, las naciones celebraban fiestas a sus dioses,
fiestas religiosas. Pero esto también en muchas partes, como en Atenas, desembocaba en reinados, en competencias deportivas, etcétera, etcétera. Pero así como las naciones Goyim tenían sus fiestas, el pueblo que sale de la tierra de Egipto, Dios les entrega, Elohim, Adonai les entrega 7 fiestas solemnes, que no fue invención de Moisés o de Moche, que no fue producto de la mente de Aarón, sino que esto sale del corazón de Dios y establece para el pueblo 7 fiestas solemnes. Y en esta mañana, si el tiempo me lo permite, voy a tratar de desglosar un poco, al menos las 4 fiestas que iban en serie, entre ellas el Pesach. ¿Cuál era el Pesach? Era precisamente la primera fiesta que nosotros conocemos como Pascua. O sea, eso es lo que quiere decir Pesach. Entonces, esta primera fiesta era para conmemorar la libertad de los hijos de Israel, porque a partir de la Pascua, cuando ellos sacrifican el cordero pascual, cuando ellos se apropian de la carne del cordero, cuando ellos toman la sangre como un símbolo de que en esa casa, como una señal de que en esa casa había una familia que no pertenecía a la familia egipcia, sino que ellos pertenecían a esa estirpe, como lo fue el patriarca Abraham. Entonces, el ángel de la muerte, el ángel que iba a herir a los primogénitos, veía la sangre en los 2 postes y en el dintel de las casas, y el ángel pasaba de largo. Pasaba de largo. Porque allí había seguidores de Adonai. Amén. Seguidores del Eterno. Entonces esa casa estaba prácticamente blindada. Ahí había un blindaje. Es como si Dios dijera: este hogar lo respeta. Este hogar tiene una señal de autoridad. Este hogar me pertenece. Y evidentemente eso fue lo que sucedió. El ángel heridor pasó derecho, y mientras en cada hogar egipcio donde había un primogénito hubo un muerto,
en los hogares de los israelitas no hubo ni un solo muerto. El Dios eterno, óigame, reprendió de paso con eso a los seguidores del Dios Ra, que era el Dios de los egipcios, de la fertilidad, y llegó al hogar del faraón y también le quitó su primogénito. Pero en cada hogar de los israelitas hubo una voz de descanso. Hubo una voz de agradecimiento a Dios. Porque cuando eso sucede, la libertad ya había llegado. Y el faraón no tuvo otra alternativa sino dar el aval para que Israel saliera a libertad, saliera de la tierra de Egipto. Por tanto, las 7 fiestas, allí se configura la redención de la raza humana. Y el Eterno lo representa en 7 fiestas. Y toma precisamente estas fiestas, son como el plano. Por medio de ellos el Eterno revela su plan de redención para el ser humano y la tierra. Así mismo como el papel que el Mesías Yeshua jugaría en la redención o desempeñaría en la redención. Las fiestas están divididas en 2 porciones que son principalísimas: primavera y otoño. Primavera y otoño. Las de la primavera nos enseñan acerca de la primera venida del Mesías. Las del otoño acerca de la segunda venida del Mesías. Dios diseñó estas fiestas, ojalá vaya tomando nota, en un contexto agrícola. Es decir, Dios mostró lo natural para que pudiésemos comprender lo espiritual. En 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios el capítulo 15. Mire usted lo que enseña la palabra. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está pues
La enseñanza del Señor Jesús. Cristo murió conforme a las Escrituras, no conforme a lo que dijo un rabino, no conforme a lo que dijo la religión, sino conforme a las Escrituras. ¡Qué enseñanza tan hermosa! ¿Acaso no tiene algo que ver también con nosotros? Usted no debe creer simplemente porque lo dijo fulano, sutano. Usted debe creer a las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios diseñó estas fiestas en un contexto agrícola. Volvamos a 1 Corintios 15. Dice la Escritura en el verso 47: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Escuche esto. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces este Pesaj, esta Pascua, estaba representando el Cordero que vendría a morir por nuestros delitos y pecados. Y el apóstol Pablo va más allá y dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no en la vieja levadura, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. La fiesta que seguía era los panes sin levadura. Los panes sin levadura. Ahora hablamos un poco de ello, pero quiero retroceder un poco. A lo largo del año, las lluvias caen sobre Israel en dos épocas principalmente: primavera y otoño. Yo quiero que hagamos una referencia cruzada en el libro de Joseas o Jocheas, capítulo 6, libro de Oseas, el capítulo 6, busquen su Biblia. El versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hay muchos hermanos que están clamando por la lluvia tardía. ¿Por qué no mira también el libro de Joel o Joel, el capítulo 2 y el versículo 23? Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Yahweh,
vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Podemos ver que para el término lluvia tardía se usa la palabra hebrea morek. Escuche bien y tome nota, morek, que significa maestro. Y a su tiempo, como lo habla Joel, en hebreo es sedaká, sedaká, que significa justicia. O sea, el maestro de justicia. Uno de los términos que describe al Mesías. Jesús fue el maestro de justicia. Él vino también como maestro. Nicodemo lo dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús fue enviado para enseñarnos fielmente la justicia. En él no hay injusticia. En el hombre hay injusticia, pero en el Señor Él es justo. Así como Dios nos envía la lluvia fielmente, la cosecha, los creyentes en el Mesías, es el fruto de la lluvia, es el fruto de la lluvia, el Mesías produce. En Isaías 55, capítulo 55 del profeta Isaías, dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y dice la palabra, dice el verso 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mi palabra, en griego es logos, palabra o expresión. Y la Biblia dice que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, esa era la principal lluvia profetizada, anunciada y que iba a venir. La lluvia, la cosecha, los creyentes en el Mesías son esa cosecha.
Tú eres parte de esa cosecha. Y quiero decirte también que nadie puede dañar esta cosecha, porque esta cosecha se llama también la iglesia. Y Jesús dijo que ni siquiera las puertas del Averno, donde se trama todo el mal que quiere hacerle el infierno a la iglesia, ni siquiera las puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia. Tú y yo pertenecemos no a una denominación, no a un credo, no, pertenecemos a la iglesia verdadera de nuestro Dios. Aleluya. Las fiestas del otoño, estas fiestas del otoño, está también el Hag Hamasá. ¿Qué es eso?, preguntará usted. Así se pronuncia en hebreo y se llama panes sin levadura, panes sin levadura. Después del primer día de la Pascua, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Esos panes sin levadura, es decir, sacarlo leudado en esta fiesta. Esto significa la vida consagrada, limpia del creyente. Hay que sacar la levadura de malicia y de maldad. Hay que sacarla y hay que celebrar la fiesta en pureza del Espíritu de Dios. Dios tiene un pueblo santo, un pueblo propio, un pueblo de buenas obras. En el libro de Tito, capítulo 2 de la carta a Tito. Tito fue un discípulo fiel al apóstol Pablo, trabajó hombro a hombro con el apóstol. Y Tito era un joven gentil que se había convertido al cristianismo. Capítulo 2 del verso 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La iglesia se distingue por su piedad. La iglesia se distingue por su limpieza. La iglesia se distingue por su honradez. La iglesia se distingue porque se parece a Cristo. Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada, este pueblo propio, celoso de buenas obras, este pueblo santo, este pueblo apartado de la maldad, este pueblo que ha expulsado la levadura de maldad y de malicia, este pueblo aguarda la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuántos esperan esa venida gloriosa? Amén. Amén. La tercera fiesta, óigame, la tercera fiesta se llama en hebreo Bikurim. ¿Qué era esa fiesta? Capillas de las primicias. Bikurim. Cae el día siguiente del Shabbat.
no es Sabá, sino Shabbat. O sea, el sábado cae el día siguiente, que en hebreo se llama Yom Rishon. Es el domingo, el Bikurim. Cae el día siguiente del Shabbat. Capítulo 23 del libro de Levítico. Levítico 23. Busquen su Biblia, Levítico capítulo 23. Y el versículo 9 en adelante dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh. Ahí está pues las especificaciones de esta ofrenda. Un efa fue empleado por los hebreos y los egipcios y equivalía a más de 22 litros en cada paquete. Efa. Era el día de Bikurim, o gavillas de las primicias. En esta época el judaísmo tradicional ya no celebra esa fiesta. Los israelitas mecían tallos de cebada ante el Señor como parte de la ceremonia. Pero ¿qué representaba este Bikurim? El Bikurim representaba precisamente la resurrección del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. El primer día de la semana, el Yom Rishon, era precisamente una fiesta. Después del día del Shabbat se celebraba el Yom Rishon. Hermanos, ciertamente el evangelio sin la resurrección sería un evangelio recortado. Hoy ya muy poco se oye hablar del plan de redención, pero quiero decirles que la resurrección, las gavillas de las primicias o el Bikurim, es parte integral del evangelio. Los primeros discípulos sentían vívidamente la resurrección de Cristo, y Pablo dice: si Él no resucitó, nuestra fe es vana y aún estaríamos en pecados. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, la resurrección de Cristo debe llenarnos de gozo y alegría. Si Él no hubiera resucitado, realmente Satanás estuviera como un rey. Pero sabemos que nuestro Dios, el Señor Jesús, resucitó. Porque recuerden que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. De tal manera
que la resurrección de Cristo no es un asunto tampoco de la religión. La resurrección de Cristo viene del cielo. Viene del cielo. Porque este mandamiento Él lo recibió. Nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. De tal manera que la resurrección es como un grito de victoria. Gloria a Dios. La resurrección de Cristo debe ser en un cántico de victoria. Cristo ha resucitado. Cristo vive. No tenemos a un Cristo muerto que haya que llevarlo en hombros. Tenemos al Cristo viviente. Amén. Alábelo. Aleluya. Gracias, Señor. Ya está, el tiempo se está agotando, pero la cuarta fiesta de la primavera se llamaba el Shavuot. ¿Qué era el Shavuot? El Shavuot lo conocemos como el Pentecostés, y este término Pente viene precisamente del griego, que quiere decir 50. Vamos o volvamos al libro de Levítico. Libro de Levítico. Libro de Levítico. En hebreo se llama Vayikra. Levítico capítulo 23. Capítulo 23 de Levítico. Y dice la palabra. Busque con calma Levítico 23. Y dice en el verso 17 del capítulo 23 de Vayikra o Levítico: de vuestras habitaciones, oiga, traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos, y dice con levadura, como primicias para el Señor. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada, y 2 becerros serán holocausto a Yahweh con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Ahí está, hasta ahí la lectura. ¿Por qué dice 2 panes? Esos 2 panes representan 2 pueblos, representan judíos y gentiles. Sí, Dios está llamando a judíos y a gentiles, y ha hecho un solo pueblo. Y este solo pueblo, tanto judíos como goyim, son lavados con la sangre de Cristo. Hoy ya no somos simplemente goyim. Hoy pertenecemos a la iglesia del Dios viviente, que es columna y apoyo de la verdad. Amén. Allá en el libro de Efesios, libro o epístola a los Efesios, en el capítulo 3, dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús,
por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. La iglesia es una sola. El hombre la ha dividido en diferentes organizaciones y denominaciones. Hay diferentes liderazgos, pero cuídese, hermano, de ser marcado con el rótulo de una denominación. Usted no se llama denominación tal, no. Usted no tiene el sello de ninguna denominación. Usted tiene el sello del Dios viviente. Amén. Él es el que nos ha sellado con su Espíritu Santo. Aleluya. De tal manera que diga: yo soy de Jesucristo. Amén. Defiende el Evangelio. Pablo dijo: yo estoy puesto para defensa del Evangelio. De tal manera que ese Shavuot se llama precisamente el Pentecostés. El Señor les dijo: yo no los dejo huérfanos, vendré a vosotros. Claro, fueron 40 días que Él estuvo con sus discípulos después que resucitó de los muertos. Fíjense cómo la Escritura sincroniza, armonizan estas fiestas completamente de un ensamblaje con lo que sucedió Cristo allá en la cruz del Calvario. Sí, Él dio su vida, resucitó, por supuesto, y estuvo durante 40 días, según nos lo dice el libro de los Hechos, y les habló a los discípulos acerca del reino de Dios. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice en el primer tratado: Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esos no muchos días fueron 10. Ellos subieron al aposento alto a orar. Ellos subieron al aposento alto a compartir, a estar en comunión los unos con los otros. Ellos subieron para estar unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí en el aposento alto estaba Miriam o María. Ahí estaba también orando, estaba clamando, estaba alabando al Señor.
Y de repente, a los 10 días o 50 días de la Pascua al Shavuot, a los 50 días exactos, vino un viento recio y dice, sopló viento. Vino entonces sobre el aposento alto como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Quiero hacer una aclaración. Las lenguas, y el que me esté escuchando no me vaya a malinterpretar si otra ha sido la enseñanza. Mire, primero fueron llenos del Espíritu Santo. Primero no fueron las lenguas. Primero fue la llenura del Espíritu Santo. Y comenzaron, dice el verso 4 del capítulo 2 de los Hechos, y comenzaron a hablar en otras lenguas o de otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Lo vio? ¿Lo analizó? ¿Lo escuchó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y luego comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire, la iglesia del Señor, ya estoy en la parte final, la iglesia del Señor se mueve por el Espíritu Santo. La iglesia del Señor predica bajo la unción del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu es el Ruach, es el que nos guía. El Ruach HaKadosh nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que convence al pecador. El Espíritu Santo es el que llena a la iglesia. El Espíritu Santo está repartiendo y dando dones a los hombres. Y si el dueño, el que hace todo esto es el Señor, entonces, ¿por qué el hombre viene a limitar el accionar de la iglesia? El que ha puesto los ministerios no es un gobernante. El que ha puesto los ministerios, el que los dejó en la tierra para predicar, para enseñar, para aconsejar, para servir, fue el Señor. Y dice que subiendo a lo alto, Él tomó dones para los hombres. Amén. Y dice que a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Cuántos serían ya mayores de edad? Muchos. Pedro ya era un mayor de edad. Y así sucesivamente. Y el Señor los envió a llenar el mundo con el evangelio del reino de los cielos. Pero ahora, por una enfermedad, por una pandemia, ahora ya los ancianos ministros no pueden predicar, no pueden ejercer ya su ministerio. Los niños tendrán que quedarse en casa si esto no pasa. Si el ser humano tiene que convivir con esto, los niños nunca entonces volverán a alabar a Dios. ¿Ah? ¿Qué dice? Esto hay que analizarlo a la luz de las Escrituras. ¿Saben una cosa? Cuando los israelitas iban a salir de Egipto, mire el capítulo 10 de Éxodo. Ténganme un poco de paciencia. Capítulo 10 del Éxodo, verso 7.
Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre, o sea Moisés, un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Servid a Yahweh vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, niños viejos. Y no era a un lugar, digamos, con todas las comodidades. Allá cualquiera podía morir de fiebre. Con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para el Señor. Amén. Amén. ¿Lo escuchó? Amén. Entonces el faraón no quería que los niños fueran a celebrar fiesta, a estar en la fiesta. No, él no quería. Muchos gobernantes, inconscientemente algunos, están dictando leyes y leyes. Los mayores, mi pregunta es: ¿qué sucedería con el presidente de algún país que pasa de los 70? Tendría que renunciar. Un ministro que pase de los 70 tiene que renunciar, porque él va a estar en reuniones también con más gente. O los gobernadores y alcaldes que pasan de los 70 tendrían que renunciar si se les prohíbe a los pastores mayores seguir ejerciendo su ministerio. Los profesores de escuelas, colegios, universidades, institutos tendrían que renunciar. Pero yo sí le doy gracias a Dios que mi Dios me dice que debo terminar mi ministerio. Yo no sé cuál irá a ser el final de mis días, pero lo cierto es, no desobedecemos a las autoridades, no, de ninguna manera, ni estoy llamando a que nos levantemos contra ellos. He hecho una reflexión y creo que una cosa es, porque ya los ancianos ministros ni siquiera se podrán volver a reunir, ni siquiera, aún estando por fuera del pastorado, ni siquiera pueden volverse a reunir como creyentes. No, Señor, ¿quién dijo eso? Mi Biblia no dice eso. Mi Biblia lo que me dice es: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Y yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Amén. Oh, mi hermano, Aleluya. yo creo que la iglesia, los ancianos tienen mucho que dar, tienen mucho conocimiento, tienen mucho material para aconsejar, de tal manera que mi invitación es que clamen al que resucitó al tercer día y al que vino en el poder de su espíritu el día de Pentecostés. Nuestro Dios puede desbaratar todo complot si lo hay, porque Él tiene todo el poder arriba y acá en la tierra.